por la providencia del Señor, enriqueciéndonos con enseñanzas que se van acumulando, que van poniendo perspectivas nuevas. Y esto, pues, creo que es un tiempo para todos nosotros de gran bendición. Y en este caso, la razón de haber acudido a esta segunda carta, ya os lo he dicho varias veces, es por esta idea del tiempo que resta, un término fundamental para la existencia humana. Oye, como cristianos, ¿ahora qué hacemos? El tiempo que resta de nuestra existencia, de nuestra vida aquí en la tierra, y el tiempo que resta a la historia para que Cristo venga finalmente y ya está, que no viene para estar aquí 1000 años ni cosas de esas. Entonces, hay estas dos realidades que tienen que juntarse. La historia que acaba, y hay, por lo tanto, un tiempo que resta para que acabe, pero está organizado y ordenado por el Señor, y también el tiempo que resta a nuestra existencia aquí en la tierra, que eso también está dispuesto por el Señor y nosotros ahí tenemos nuestra existencia, vaya, que tenemos que vivirlo. Y lo vivimos también en esa convergencia, en esa, como queráis, dinámica, armonía, concordia con la historia, o, como le pasaba a algunos creyentes en Tesalónica, desajustados, andando desordenadamente. Y esto es lo que tenemos delante, y esta reflexión no es una reflexión que a uno se le ocurra porque le guste algún tema, sino que es fundamental, porque de eso se trata, de nuestra existencia, de cada uno en particular con nuestra circunstancia, y luego de la comunidad, de la Iglesia, y además incluso en un sentido más general del mundo, de lo que hay, el tiempo que resta hasta que el Señor venga, ese hasta, y lo que tenemos asegurado, que eso no se pierde, cómo se vive o cómo convivimos con eso, que es la fe, la salvación, etcétera, en nuestra existencia. De eso se trataba, y ya digo, no es un tema que a uno se le ocurra tocarlo, eso está ahí en el plano incluso humano. Cómo vivir sin perspectiva. Y ha habido filosofías, teorías de la historia, etcétera, que te la marcan de una manera o de otra. La cantidad de desviaciones y fábulas judaicas que hay, por ejemplo, en el mundo evangélico sobre la historia. Pues si ya sobre la historia hay un descalabro, pues cómo vivir dentro de ella, anda que la ruina no es inmediata. Pues claro que sí, y eso es lo que se ha producido desde el principio. Y eso tiene vigencia en nuestro presente, hasta el punto, ya os comenté, que hay algunos autores muy celebrados y con muy buenas perspectivas para algunas cuestiones, que tratan esta cuestión no como una cosa teológica o religiosa de una comunidad cristiana, sino como una perspectiva social. Y te pueden hacer una interpretación de esta idea del tiempo que resta, etcétera, aquello que detiene hasta que aparezca el sin ley o el hombre de pecado o el impío, etcétera. Pues todo eso está ahí, te puedes luego encontrar cómo a lo largo de toda la historia, ¿no? Pues los padres de la Iglesia, siglo III, siglo IV, siglo V, oye, escribían sobre estas cuestiones, justificaban muchas cosas en base a esta teoría. Luego te puedes encontrar ya autores modernos, donde incluso la idea del Estado te la justificarían por esta interpretación de la historia. Y muchos te dirían, no, el Estado, con toda su maquinaria incluso coercitiva, de poder, de usar la espada, etcétera, tiene sentido como un elemento que frena la impiedad final. Y así te argumentan para poner su teoría sobre el Estado. Y eso no son personas cualquiera, sino pensadores que han sido siempre referentes para algunos sectores de la sociedad, evidentemente. Y en nuestro presente pues seguimos más o menos igual. ¿Qué ocurre? Que también es verdad que a veces existe una especie de escapismo, de escapar de la realidad, ¿no? Esa expresión
que a veces se pone de moda, ¿no? De tener un baño de realidad, del presente. ¿Cómo pasa eso? Pues por poner a veces referencias muy cercanas. Oye, tu vida te la planteas como una continuidad, pero luego empiezan no ya los años, que esos vienen siempre, y unas veces se celebran, otras veces se sufren, no importa. Pero luego te vienen los achaques, y ese achaque te dice, oye, que soy temporal, o te encuentras con la referencia de que alguien reconocido, oye, pero si tenía no sé cuántos años, si era una persona muy joven, y ha muerto de repente muere todo el mundo, vaya, porque estás vivo y luego te mueres. Pero bueno, hay algunas circunstancias más sorprendentes. El no somos nada cada vez se escucha menos, pero esa idea de la condición temporal de cada uno. Oye, que estamos aquí, pero este no es nuestro sitio final. Nuestra existencia no es la temporal que podemos medir, porque ahora los creyentes tenemos vida eterna, pero con el Señor, en su condición de redimidos. En esa condición de cada uno, pues tenemos una perspectiva. Pero la realidad presente, pues también te la va marcando a veces circunstancias. Oye, que estabas muy bien y ya estás muy regular. Pues hay realidades que imponen esa conciencia de nuestra temporalidad. Y eso por muchas circunstancias que nos hacen lo que no tendría que ocurrir en el creyente, pero nos hacen recobrar un poco el buen sentido. Oye, la tecnología actual, ¿qué cosas más maravillosas hacen? Dentro de nada, y además te lo dicen la gente, ya no va a haber ni enfermedades, vaya, que te quitan, que te ponen allí en un aparato y te meten allí en un líquido y te quitan las enfermedades. Bueno, estamos consiguiendo unas cosas enormes. Y mira, las técnicas de estas actuales, los gigas o mira lo que he dicho, gigas, y a lo mejor eso ya está obsoleto. Las cosas estas modernas, el mundo, la ciencia. Oye, hay millones de personas que no tienen agua, con toda la ciencia. Pues al que no tiene agua, para él y para su familia y para sus hijos, su mundo es un poquito de agua, que a veces tienen que sacarla de un pozo que hay que moverlo a mano, porque alguien ha ido allí y lo ha hecho encima, que no lo han hecho ellos. Pero es que encima te aparece por ahí un pequeño virus, pequeño, endeblito. Oye, pues ya se acabó la tecnología. Mira qué cosas, ¿eh? 3 virus como ese y las plagas estas que dicen que son fantasía de Egipto, de tal, esto, bueno, es que esos son los cristianos que creen unas cosas. 3 virus juntos, unas tormentas, par de tsunamis, una central nuclear que explote y se acabó todo. La gran tecnología ahora depende de que uno tenga en su casa un huertecito, porque es el único que tendrá tomates. Y esa es una realidad que también debemos tenerla en cuenta, porque sin eso parece que la historia es un avance y un progreso y una cosa extraordinaria, y te hace olvidar que hay millones de personas en este momento que no tienen acceso a cosas elementales, ni agua, ni medicinas. Otros muchos viven en sitios de guerras absurdas, sin ley. No hay ninguna ley. La ley del que tenga un fusil, y no hay más. Millones de personas. Y sin embargo, pues ahí hay una mentalidad que eso no le importa a una gran parte que tiene su tecnología y tiene su técnica. Cosas que hacen que tengamos estas consideraciones de lo que pasaba en Tesalónica como algo real, no para aquel momento solo, sino para cualquier época de la historia. Oye, que la historia se acaba, sí, viene el Señor. Para los creyentes ese es el punto final. Para otros van cada uno como pueden. Y ahora el tiempo que resta, ¿qué? Pues allí había algunos que no trabajaban, que andaban desordenadamente. Frente a esos, pues el apóstol les dice, oye,
que vamos a tener que actuar, vosotros hacer esto, aquello, pero no os canséis de hacer el bien. Y todo eso, pues con estas palabras que fueron las que nos concentraron sobre este modelo, un modelo que tampoco queda en sus pormenores esclarecido, porque tampoco sabemos los pormenores. Hay una manía, ¿no?, de saber pormenores. Recuerdo una vez en unas clases, oye, que no había ni idea de nada, ni de Antiguo Testamento ni de Nuevo, un caos. Y era una escuela de líderes, ¿no? Y allí había una persona que siempre me preguntaba, oye, pero su afán único, leer no, pero oye, ¿cómo sabían los profetas que el Señor les estaba hablando? Yo qué sé, hijo. ¿Cómo? Pues cada uno de una manera. ¿Cómo sabían los profetas que el Señor les estaba hablando? Y yo qué sé. Yo lo que sé es que me estás diciendo una cosa que nada tiene que ver con la realidad. Vamos a ver a los profetas hablando uno u otro, ¿no? Pero ¿cómo? Esa idea de que el pormenor, el detallito, ¿no? Pero ¿cómo? Esta circunstancia, como si eso fuera relevante. Pues a uno de una manera, a otros de otra. Lo cierto es que hablaban en el nombre del Señor y eso es lo que nos queda. Pues bien, este planteamiento del trabajo, curiosamente, de la acción, de tener una potencia en la existencia, que a veces, y esto nos pasa con mucha frecuencia, parece que estamos hablando de cosas muy teóricas o muy filosóficas. Pero bueno, es que el Nuevo Testamento se escribe en griego, mira por dónde, luego lo hemos traducido al castellano, con una buena historia de esa traducción, sin duda, pero se escribe en griego. Y el Antiguo Testamento en hebreo. Y el hebreo tiene una característica que para nosotros posiblemente sea complicada, porque tiene un mecanismo de expresión para expresar las ideas que quizá no sea idéntico al nuestro, que hay cosas que nos parecen raras. Oye, para decir esto lo repiten 2 veces, hay que ver, cuando lo podían haber dicho de una. Hay una continuidad, y aunque solo sea un paréntesis mínimo, Casiodoro de Reina, cuando traduce algunas cuestiones de los profetas o de la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, él dice, por ejemplo, aprendiendo, aprenderás, que es una expresión tomada con una riqueza de castellano extraordinaria, pero que recoge el énfasis del hebreo, que repite una idea para enfatizarla. Aprendiendo, aprenderás. Y eso lo dice, por ejemplo, el Señor cuando ya en nuestra traducción dice simplemente el Señor te juzgará o aprenderás, pero el texto, y Casiodoro de Reina lo hace así con una elegancia extraordinaria, pues tiene esa declaración, aprendiendo, aprenderás. Y ya se sabe que eso significa que te viene un golpe, vaya. Pero se dice de esa manera. Y en el caso de los materiales de la comunicación en griego, que es con lo que se escribe el Nuevo Testamento, pues igual, oye, tenemos ahí frases que a nosotros nos pueden parecer muy filosóficas, como potencia, acto, que todavía las usamos. Oye, pues uno es malo en potencia. Luego los actos, la actividad, el trabajo. Todo eso forma parte de un lenguaje. Y con ese lenguaje se explica la fe. Con ese lenguaje se explica la fe. Nosotros podemos decir, oye, pues mira, la fe, la gracia, la salvación, ha hecho, bueno, eso al menos lo decimos nosotros, en muchos lugares no se dice, aunque la Escritura lo dice claramente, la fe, la gracia ha hecho inoperante a la ley. Oye, pues eso se dice con unas palabras que habría que usar incluso términos que pueden parecer muy filosóficos o muy teóricos, pero es simplemente el modelo del lenguaje griego, que hay una potencia y una actividad
de la que vienen nuestras palabras, incluso potencia o dinamismo y actividad o trabajo, obra, función, que las podemos ver y nosotros las unimos todas, pero que tienen su requerimiento en el lenguaje donde se escribe el Nuevo Testamento, con el cual se escribe el Nuevo Testamento, y ahí se nos puede decir, oye, que la fe hace inoperante la ley. Pues eso se dice de una manera que sonaría filosófica total. Elimina la potencia para que el acto no salga, porque ya el acto no puede estar, porque ha sido eliminada la potencia de la cual el acto aparecería, etcétera. Así lo tendríamos que escribir si quisiéramos hacer una traducción literal. Tendríamos que explicarla. Y en este caso, en el tiempo que resta, fijaos las ideas que el apóstol nos coloca aquí. Cuando él dice, por ejemplo, oye, mira que respecto a la venida del Señor, ¿os acordáis que ya cuando estaba con vosotros decía estas cosas? Que nadie os engañe, porque para que aparezca, para que esté la presencia, la venida, tiene que haber otra venida, tiene que aparecer otra cosa, y se emplea la misma palabra. Para que aparezca el Señor es necesario que antes aparezca otra cosa. Y el término es idéntico. Antes que una parusía hay otra parusía, digamos, una presencia. Y esos juegos de palabras se emplean en lo que nosotros leemos con otro planteamiento a veces. Y vosotros sabéis lo que lo detiene. Hay algo que tiene que aparecer como una presencia, una venida, pero esa venida está siendo detenida por algo, hasta que a su debido tiempo se manifieste. Y esto, ¿por qué? Porque se quitará aquello que lo detiene. Y todo esto con un mecanismo de obra o de trabajo. Para que aparezca una venida tiene que haber otra venida, y se emplean los mismos términos, que a traducirlo así sonaría hasta muy chocante, pero a veces es lo mejor. ¿Y qué ocurre? Pues mira que una venida, la venida del Señor, hace inoperante. Entonces se manifestará aquel inicuo, hombre de pecado, el sin ley. A ver, que también eso, y si Dios quiere, en la carta a los romanos lo miraremos. Oye, aquí está la ley. Pablo dice en algún momento que él, en algún momento también se ha hecho sin ley, como si yo fuera sin ley. Y hombre, ahí podríamos traducir inicuo, no, sino simplemente sin ley, sin la ley ceremonial, sin la ley de Moisés, para los que están sin ley. Traduciríamos ahí, yo me he hecho inicuo para los inicuos. Hombre, inicuo ahí no valdría. Sin embargo, aquí se ha traducido inicuo. Aquel sin ley o inicuo, a quien el Señor matará, fíjate, lo hará inoperante, le quitará su fuerza, le quitará su vigor, no podrá trabajar según su potencia. Esto es lo que se está diciendo aquí. A quien el Señor matará, es decir, lo dejará inoperante con el espíritu de su boca, y dejará sin fuerza con el resplandor de su venida. Y luego te dice, inicuo o sin ley, cuyo advenimiento, cuya presencia, y estamos en la misma palabra, la presencia del Señor no llegará hasta que se dé otra presencia. Y esta presencia del sin ley, el inicuo, el hombre de pecado, como queramos traducir, pero que se haga una buena traducción, es por obra de Satanás, por acto de Satanás. Es decir, aquí estamos con el lenguaje típico griego de potencia, de acto, de una actuación, que por cierto luego la Iglesia romana usó para explicar con sus fórmulas hasta la propia Eucaristía, ¿no?
el Señor está en potencia, pero no en acto, la especie, en fin, la sustancia, y un lío. Allá ellos. Pero lo que está diciéndose es, bueno, el Señor lo hará inoperante con el espíritu de su boca y lo destruirá, lo dejará sin función con el resplandor de su venida. Pero este inicuo, este hombre sin ley, esta realidad, cuyo advenimiento, es decir, cuya presencia es por obra de Satanás, con gran poder, con gran potencia. Y ahí está la palabra potencia, de donde usamos nosotros dinámica o dinamita o el dinamis, ¿no? Oye, de Satanás. Y luego las obras de Satanás pues están con lo que nosotros usamos también para trabajo, para obra, de donde, eso ya suena mejor, viene esa idea moderna, muy útil, de que el trabajador tiene que tener una condición en la que, en fin, su trabajo sea lo más ajustado a su condición física. Entonces hay sillones ergonómicos, ese ergón, la ergonomía para poder trabajar. Pues todo esto está aquí dicho. La potencia de Satanás que produce las obras. Y esto, cuando en la Escritura Pablo lo explica con el lenguaje griego, que no estamos hablando de una cosa extraordinaria, rarísima, por lo tanto de solo el que lo pueden entender algunos filósofos o cosas así, no, era el lenguaje normal, diario, el lenguaje común del mundo griego, pero estas cosas se explicaban de ese modo. Y cuando el apóstol tiene que explicar la realidad de la ley, pues otra vez estamos en la misma. Hay un poder, una potencia y unas obras. Y en el cumplimiento de la ley, de los ritos, de los mandamientos, etcétera, pues hay una potencia y una manera de obrarlos. Para lo cual, en esa obra no siempre se necesita la misma potencia. No hace falta ser un lince, ni estar metidos en el mundo de la tecnología para decir, oye, para hacer este movimiento a veces, esta pequeña acción, pues oye, con una miajita, con un poquito de potencia es suficiente. Que se lo digan a los trenes, ¿no? Oye, si vas liso, pues hay una potencia con la cual se produce la obra de avanzar. Pero como tengas que subir una cuesta, se necesita una potencia aumentada para producir el mismo efecto. Pues con la obediencia a la ley estamos en la misma. Oye, ese no ha robado, por ejemplo. Había allí en un mostrador 50 euros y no ha robado, no lo ha usado, no lo ha cogido. Esa es una obra, pero no es lo mismo que la haga quien tiene 3 millones en el banco y que 50 euros le da lo mismo, que alguien que no tiene nada y tiene hambre en su casa y sus hijos con eso comerían. Por lo tanto, ahí hace falta una potencia enorme para que se produzca el mismo efecto de no coger los 50 euros. Todo eso lo explica el apóstol, pero nos dice además en relación con la ley, estamos arruinados, porque ni el acto nos vale, ni tenemos potencia para hacerlo, porque estamos muertos. Y la potencia del individuo, del ser humano, es una potencia de rebelión. Entonces, nuestra potencia respecto a la verdad y a la justicia es una potencia de rebelión. En consecuencia, nuestros actos son siempre efecto de esa naturaleza, de ese corazón, de donde salen los malos pensamientos, de donde salen todas las actuaciones. Por lo tanto, si uno mira solo el aspecto exterior, ahí puede haber mérito, puede haber alabanza humana, puede haber gloria humana,
lo que se quiera humano, pero el apóstol dice, con esto no me arreglo, porque yo estoy muerto. Y la ley que está ahí, que oye, que nadie la discuta, que es santa, justa y buena, a mí me mata, porque me declara mi potencia solo para el mal, para el pecado. Me hace sobremanera pecaminoso. Se manifestó la ley para hacer al pecado sobremanera pecaminoso, para mostrar su potencia. Por lo tanto, dice el apóstol, mi potencia es mi condenación. Por lo tanto, el pecado no es que sea la debilidad de mi carne, es la potencia de mi carne. Y con eso solo puedo obrar cosas propias de esta potencia, de mi naturaleza. Y esto está explicado así. Miserable de mí, porque si mi potencia, mi energía, mi fuerza solo sirve para pecar, pues a ver por dónde tiro. Luego vendrán los evangélicos y te dirán que no, que hay ahí por ahí un trocito de potencia, que es la voluntad o algo que suple a la otra. Eso es un absurdo. En el propio lenguaje del apóstol eso es un absurdo. Y en esta estamos. Y ahora el apóstol dice, oye, pues vosotros trabajad, andad ordenadamente, que es conforme a vuestra potencia, conforme a lo que os corresponde. Ordenadamente es la vocación de cada uno que el Señor ha establecido, y aquí hemos dicho reiteradamente, y he usado las propias palabras de Calvino en este comentario, el comentario a la segunda carta a los tesalonicenses, que él dice, oye, que es que el Señor nos ha puesto en el tiempo presente para trabajar, para que nuestra dinámica y nuestro esfuerzo y nuestras obras sean para el bien común. Y todo lo que no sea eso es andar desordenadamente. Y eso también se lo aplica luego a los cristianos. Hay una generalidad y hay para el cristiano esa condición específica. Bueno, pues aquí estamos. Esta presencia es por potencia de Satanás y hará obras. Y el Señor eso lo destruye, lo deja inoperante. Es decir, le quita la energía y la fuerza. Es como un motor que le quita su potencia, pues se acabó el motor. Eso es lo que hace Cristo con la ley, porque la ley funciona para el pecado. Y cuando el pecado ya no tiene la potencia de la ley, pues ya el pecado no mata, ya el pecado ha desaparecido. Es decir, es la manera de vencer al pecado, con una especie de giro retórico, de giro de la palabra, en el que se dice, oye, pues el poder del pecado, la dinamis, la potencia del pecado, ese motor, esa generación de fuerza, es la ley. Donde no hay ley, no hay pecado. Y todo esto es lo que nos dice el Evangelio, nos dice la Sagrada Escritura y nos dice las palabras del apóstol Pablo y de los demás apóstoles sobre la acción de la fe, de la salvación, de la cruz, respecto a los cumplimientos, a los méritos, etc. Y después, sabiendo eso por el propio lenguaje, que eso nos ayuda muchísimo, el propio lenguaje del apóstol es este. Y es verdad, y eso ocurre sobre todo con los que se meten en este lenguaje. Y es curioso, percibir su mecanismo mental. Oye, con estas palabras que el apóstol dice, por ejemplo, sobre la ley, sobre hacer inoperante, sobre quitar la fuerza, eso está todo muy bien, se explica muy bien, pero al final te quedas en un desierto, sin agua. ¿Por qué? Porque la conclusión que se puede sacar de ahí, ¿cuál es? Y la iremos viendo en la carta a los romanos, si Dios quiere, los próximos domingos. ¿Cuál es la solución de todo eso? ¿Qué queda como alegre noticia? Oye, con todo eso
¿qué queda de evangelio? ¿Qué queda de alegre publicación de una noticia? ¿Qué es lo que significa evangelio? La buena nueva, que se dice. Bueno, la buena nueva es la noticia alegre de algo. ¿Qué queda? Pues no queda nada. Porque con ese mecanismo mental, conociendo lo que el apóstol dice realmente en el lenguaje que él usa y que luego las traducciones son problemáticas, pues la salvación depende de Dios. Oye, que de esa manera, como te lo explica el apóstol, si hay alguien salvo tiene que ser porque Dios lo ha salvado, porque Dios, ay, qué ruina, como lo decimos, porque Dios lo ha elegido por gracia para ser salvo. Oye, por fin, pero eso no está escrito, no está eso claramente traducido así, que el Señor nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Fíjate. ¿Y ahora qué hacemos? Si hemos explicado todo lo que la ley es, todo lo que la fe está en relación con la ley, todo lo que la cruz hace que la ley y el poder del pecado no tengan ya efectividad porque ha sido vencido. Ahora, ¿cómo ponemos eso sin que saquemos la conclusión que el propio apóstol saca? Que es de la voluntad de Dios, que Él de su propia voluntad nos ha elegido para salvación. Amigo mío, pero es que para nosotros los que creemos, esa es la agradable noticia. Eso no es un problema, eso no es un escándalo, eso no es una piedra de tropiezo, eso lo serán en las iglesias que busquen otra cosa. Pero nosotros que anunciamos a Cristo crucificado, para nosotros ese mensaje es el mensaje alegre de la cruz. Fíjate, es el Evangelio. Que Cristo ha vencido, que Cristo ha hecho la obra como está explicada, haciendo inoperante la ley. Ay, pero ¿cómo vivimos ahora con esta declaración? Pues hijo, ve al apóstol y a ver qué te explica. Porque él no tiene problemas con eso. Y luego te dirá, oye, pero de esta manera entonces la ley tampoco puede ser muy buena, ¿no? Sí, es santa, justa y buena. Porque ¿tú cómo puedes hacer inoperante algo que no tenga poder? Hombre, es evidente. Si nosotros decimos para un motor o para cualquier cosa, oye, le hemos quitado la fuerza, lo hemos dejado sin potencia, estamos explicando que tiene potencia, que eso tenía potencia. Por lo tanto, la fe no es que elimine la ley como si la ley fuera mala, como si la ley no tuviera poder, no. Lo que está diciendo es que tiene poder, pero tiene poder en un campo en el cual lo que produce necesariamente es condenación. Y para que la ley no produzca condenación, tiene que hacérsela inoperante por el poder de Dios. Oye, por lo tanto, yo con eso no estoy diciéndole nada malo a la ley, sino que la ley es poderosa, que la ley tiene fuerza y que la ley condena. Y donde esté la ley hay condenación. ¿Tú quieres la ley? Pues tómala toda. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por la fe. Y en la cruz de Cristo todo eso ha sido superado, ha sido destruido, no sería la palabra, pero bueno, oye, es que aquí te lo han traducido así, que el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Este destruir es hacer inoperante. No es que elimines el motor, sino que lo dejas totalmente apagado, digamos, sin fuerza. Pues esto ha ocurrido con la ley, que también tiene eso en su campo, y el apóstol lo explica, y nosotros lo iremos explicando, si Dios quiere, en domingos próximos. Pero en este contexto, lo que queda claro es que hay una dinámica, o una fuerza, o una potencia, y unas obras. Y para aquellos que serán condenados por no creer la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, estos están en una dinámica, en una fuerza, con unas obras.
y esa dinámica y ese motor y esas obras son las obras de la carne, fíjate. ¿Y cuáles son? Pues multitud de cosas, idolatrías, entre otras. Y nosotros, a los que el Señor ha elegido por gracia, y si por gracia no es por obras, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Oye, qué conclusión más extraordinaria. No, que eso lo dijo el apóstol de manera sencilla para las iglesias que habían nacido. Esto no es para cursos de teología en seminarios, eran para los creyentes que se habían iniciado, que habían nacido. La carta a los tesalonicenses es una iglesia la que la recibe que tenía unos cuantos años de existencia. No es para gente que estaba estudiando en un seminario. Y esas cosas las está diciendo el apóstol. ¿Qué ocurre? Pues que está la mediación de la fe, que la recibe o no. Para vosotros, como dice Pedro, los que creéis, esto es buena noticia, alegre noticia. Para los que no creen, y no son los paganos, estos evangélicos, estos de allí de la Iglesia de Roma, estos de la secta tal, estos de la Iglesia ortodoxa tal, para estos, piedra de tropiezo y roca que los hace caer, porque tropiezan en la palabra. ¿Y esto por qué? Por la dinámica de la fe y de la voluntad de Dios. Tropiezan en la palabra, hay ruina de la gloria humana y hay gloria de Dios para los redimidos, a lo cual, tropiezan en la palabra, a lo cual, ¿cómo se dice esto en el mundo? Fueron también destinados. Por potencia de Satanás, que hace obras. Porque sois de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre queréis hacer. Por lo tanto, la fuerza que motiva es la de la rebelión. Y por eso hemos traído muchas veces, y me parece que vamos a tener que traerlo alguna que otra vez, el modelo, simplemente porque está ahí en la historia de la experiencia religiosa de Lutero, que es la de cualquier creyente, vaya, en un sentido, pero en él, por todo lo que significó históricamente, pues se encontraba con esto. Oye, sí, que tú me dices que yo de mi naturaleza tome esto, que haga aquello, que no deje de hacer lo otro, que no me preocupe. Vale, lo que tú quieras, pero yo no me salgo de mi naturaleza. Y mi naturaleza es lo que quiere, mis obras, mi potencia, es simplemente la rebelión. Con el Dios de la cruz, con el Dios justo, yo no puedo acercarme. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Que algo que no sea yo aparezca, y si aparece es porque Él quiere, y me haga un nuevo yo, una nueva criatura. Y que ya no viva yo por la carne, sino por el Espíritu. Pero eso no es mío. Y ahí se estrellan todas las teologías humanas, que al final, oye, te la pintan de una manera o de otra, algunos muy brillantemente, algunos con muy buen criterio de conocimiento, pero eso de que al final Dios sea Dios, que Cristo sea Cristo, que vendrá a mí todo aquel que me fue dado por el Padre desde antes de la fundación del mundo. ¡Ay, escándalo! Bueno, ¿y qué? Porque si nosotros queremos llevar la buena nueva, es decir, si queremos evangelizar, curiosidades de la vida, tenemos que evangelizar con lo que es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Pero para el creyente, el que está llamado, esa será la noticia feliz y agradable, como lo es para cualquiera que conozca lo que el apóstol está diciendo, que en mí no está el bien, que hay una realidad de potencia que me produce unas obras determinadas. Oye, que mi motor funciona de una manera y yo no puedo sacar nada de mí que no esté en mi corazón, en mi motor.
Y ese soy yo, y continuaré en parte con ese motor hasta que me muera. Está ahí revelándose ese motor, arranca de vez en cuando, se pone a funcionar, me hace revelarme, ese motor está. Pero gracias al Señor porque ha puesto otra realidad, una potencia que mata a la otra potencia. Un motor que mata al otro y que ya no soy yo el otro. Ya mi identidad no es mi antigua manera, mi corazón antiguo. Ahora soy otro, pero ese otro convive, va funcionando con una potencia contraria. Y esa es nuestra existencia hasta el final. Ese es nuestro tiempo que resta, que vamos con el Espíritu, con los frutos del Espíritu, pero en nosotros, en nuestro cuerpo, está todavía el otro motor, oye, que te hace un ruido que no veas. ¿Qué quieres tú tirar por allí? Si es que ese es el camino, y el motor te hace unos giros y cuando te das cuenta te ha sacado de la carretera. Y tú dices, bueno, es que esto es miserable de mí, este hombre de muerte que va conmigo, este cuerpo de muerte, bueno, pues ya lo dejaré. Cuando muera físicamente, ese motor se queda aquí y adiós motor, ¿no? Pero mientras yo soy el yo redimido. Y con ese yo redimido tenemos que trabajar. Y para trabajar, fijaos, que es lo que se está diciendo, oye, con la potencia que ahora tenemos en la fe, tenemos que trabajar y funcionar ordenadamente. ¿Y eso qué es? Trabajar en la fe, vivir en la fe, ¿qué es? Meterse en un monasterio y hacer algo medio por ahí, por el cielo, no, trabajar para comer y tener que darle al que padece necesidad. En el campo, en el taller, en una oficina, aquí o allá, esa es la realidad, el trabajo de cada uno. Y eso, dice el apóstol, debe estar en nosotros sin que nos cansemos, con lo cual nos pone otra vez el plano del propio trabajo. Oye, no te canses de hacer el bien. Que otro no lo hace, no es excusa para ti. ¿Cuántas veces ocurre esto? Esto, pero si nadie lo hace. Mira fulanito, oye, fulanito, no ha hecho esto, no ha hecho lo aquello. Tú no te canses de hacer el bien, tú, que es tu misión, que es tu obra, es decir, que es lo que tienes que realizar para andar ordenadamente. ¿Que otro anda desordenadamente? En el campo incluso de la propia comunidad cristiana, cuidado. Bueno, hijo, pues vale. No te juntes con él para que se avergüence, lo que tú quieras, pero tú sigue trabajando, tú sigue haciendo con tus manos lo que es adecuado para que tú tengas que comer y compartir con los demás. Esa es la ética cristiana, fijaos, sin complicaciones, muy sencillita. Y de eso es de lo que se trata aquí, de comprender que hay una potencia en la historia que tiene que aparecer, esa aparece cuando hay cosas que la han estado reteniendo durante un tiempo, el Señor quita eso y aparece la otra potencia, pero esa otra potencia que es la que está visible, la que se ha dado a conocer, la que ha aparecido, porque esa parusía es alguien visible. Esa es una realidad sin la cruz. Y el apóstol dice, y a esta realidad la hace inoperante la palabra de la cruz. Y más adelante avanzaremos en próximo domingo, pero esto es tremendo. O sea que a esta realidad de la potencia y señales y obras, la dinamis y el ergón, la dinámica y las obras, que son por potencia del diablo, se opone, y lo iremos viendo en la carta a los romanos, si Dios quiere, se opone la potencia de la fe, el evangelio de vuestra salvación. Con lo cual, todo aquello que se opone a la cruz, que no es el paganismo solo, también el paganismo, claro, sino ese cristianismo sin cruz, ese cristianismo con las obras de la ley, que el apóstol le dice en la carta a los Gálatas que, oye, vosotros quedaos con eso, pero si os quedáis con eso, estáis sin la cruz.
habéis caído de la gracia. Pues la potencia de la gracia y de la cruz, nos dice el apóstol, hace inoperante ese evangelio falsificado de las obras. En consecuencia, nosotros anunciamos el evangelio por el cual somos más que vencedores, que es el evangelio que es locura para unos y tropiezo para otros. Pues nosotros, locura para unos, tropiezo para otros, pero qué a gusto con la feliz anunciación. Esa sí que es una buena anunciación, no las anunciaciones de las vírgenes que hay por ahí en algunas iglesias. El anuncio de la feliz noticia de la cruz de Cristo. Cuando fui a vosotros, dice Pablo, oye, que pude llevar muchas cosas. Y seguro que os convencía, porque tonto no soy. Pero no quise saber nada de sabiduría de palabras para que no esté vuestra fe fundada en eso. Para eso ya vendrán los teólogos de la Iglesia romana y de las iglesias evangélicas, que os harán fundamentarse en ellos, allá vosotros. Fui sin tener que ver con la sabiduría de palabras para que vuestra fe esté fundada en el poder de Dios. Y no quise saber nada, excepto a Cristo y este crucificado, fíjate. Y de ahí iremos sacando estas conclusiones, con lo cual ese Cristo crucificado significa que solo por la voluntad de Dios, Él está en mí, yo en Él, solo por Dios, que yo no puedo incorporarme, porque todo lo que yo haga con mi energía es precisamente contra la cruz, hasta el punto de que la cruz es el signo de la energía contraria que ha sido convertida en maldición y Dios en Cristo la ha vencido. Por lo tanto, yo no puedo pretender ahora llegar a la cruz con aquello que la cruz ha vencido, como si fuera eso una gloria. ¿Qué evangelio insensato es ese? Pues eso es lo que hay, y en nuestro tiempo abunda. Así que con la palabra del Señor nos quedamos, que es la palabra de su potencia, con la cual obra. Es la palabra que llegó hasta vosotros y que ha producido. Es la potencia de la cruz, la potencia del Evangelio, el Evangelio del Señor, que es poder de Dios, potencia de Dios, para todo aquel que cree, sea judío, sea griego. Y en esa estamos, y estamos absolutamente felices, porque ¿cómo no estarlo en la comunión del Señor? Que Él nos guarde y nos siga bendiciendo. Amén.